Miren qué interesante. Hay investigadores y arqueólogos que acaban de sacar a la luz pública un video que pregunta: ¿Moisés fue en realidad un faraón egipcio? Pues Dios dice que sí. Moisés fue el faraón, el desobediente, y todo lo que Dios dice se cumple. Veamos el documental y prestemos mucha atención a los detalles. Adelante. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento es Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo que separó las aguas del Mar Rojo para poder llegar al monte Sinaí, aquel que pudo ver el zarzal ardiente y recibir directamente de Dios los 10 mandamientos. La palabra Moisés significa rescatado de las aguas, y es que la Biblia cuenta que Moisés fue dejado en las aguas del río Nilo por su madre para liberarlo del yugo de muerte y esclavitud ejercido por Egipto. Según la Biblia, Moisés fue rescatado por la familia del faraón, pero a pesar de haber crecido rodeado por la realeza egipcia, es exiliado de Egipto después de asesinar a un capataz al defender a un esclavo. Esto provoca que la noticia de que en las venas de Moisés corre sangre hebrea llegue a oídos del faraón. Pero recientes investigaciones llevan por un camino diferente la historia de Moisés y el nacimiento de Israel, ya que un faraón egipcio encaja perfectamente con los relatos bíblicos que hablan de un hombre que enfrentó a los más grandes sacerdotes y faraones egipcios. Una historia altamente impactante. Es tan impactante como lo que se llega a decir que cómo era posible que hace 500 años, poquito más de 500 años, pensaran que la Tierra era plana, ¿verdad? Y pues ahorita estamos hablando de 3.500 años de una idea que se había pensado de la existencia de Moisés, de un pueblo hebreo elegido, y ante esta investigación queda revelado que eso pues simplemente no es cierto. Pero ¿cuáles son las similitudes entre las acciones de este faraón egipcio y la revolucionaria fuerza del profeta Moisés? ¿Habría sido posible el nacimiento de Israel sin los mandamientos dados por Dios y cumplidos al pie de la letra por este profeta? Sí existió una personalidad que estableció unos códigos morales, que estableció una nueva sociedad, pero no como Moisés, sino como un faraón egipcio que vivía en la 18ª dinastía egipcia. Y aquí me estoy refiriendo a Amenofis IV, que después cambió su nombre por el de Akenatón, que fue el primer faraón en la historia de la humanidad que establece el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Los datos recabados por este investigador mexicano señalan que por un periodo relativamente pequeño, el poderoso pueblo egipcio por mandato del faraón adoró solamente a un dios, contrariando a sacerdotes y a los más fuertes grupos de egipcios conservadores. Ellos dejaron de lado a sus demás deidades para rendirle culto a un solo dios de luz, el dios Sol llamado Atón, un común denominador religioso entre las civilizaciones más grandes del mundo. Encontramos a los mayas, a los incas, a los druidas, a los egipcios y a muchas culturas ancestrales que ese principal dios era el sol. Solamente había una cultura que rompía con esta tradición, por así decir, que era la cultura hebrea. Y digo entre comillas porque después de esta investigación, pues se concluye que no, que es ese mismo origen solar para todos. Pero ¿cómo es posible establecer una relación entre el dios egipcio Atón y el dios de los hebreos? Constantino, en sus variados viajes a Medio Oriente, ha encontrado sorprendentes similitudes en los eventos históricos del faraón Akenatón con la liberación de los esclavos hebreos comandada por Moisés. En aquel entonces la religión predominante era una religión politeísta, en donde pues se profesaba en muchas creencias, en muchos dioses. Entonces lo que se empezó a manifestar con Akenatón fue decir, el único Dios que hay, o la manifestación más real de Dios, es Atón. Pues bien, Akenatón cuando quiso manifestar esto y decir, no hay otros dioses, es más, no se le puede hacer dibujo o escultura alguna, porque la manifestación de Dios es la luz, es lo que nos permite ver. Entonces, pues es un error el querer pretender hacer una figura de Dios. Curiosamente,
el periodo del reinado de Akenatón fue más fructífero en cuanto a manifestaciones artísticas. El investigador Constantino tiene una explicación para este fenómeno de grandeza cultural y despegue artístico. Y algo característico de ese periodo efímero de Egipto son precisamente sus obras artísticas de pintura, de poesía, de escultura, que dan un parteaguas con todo lo que hubo antes en Egipto y nunca se le igualó por la excelsitud de la sencillez y de la belleza que tenía. Los arqueólogos no han podido determinar a ciencia cierta la razón de la caída de Akenatón como faraón. Muchos argumentan un golpe de estado perpetuado por sus detractores y otros aseguran que Akenatón murió a la edad de 30 años. El mando recayó en su esposa, una mujer muy conocida y estudiada por los arqueólogos modernos. Dejó el trono a su esposa Nefertiti, que duró alrededor de un año en el poder, 9 meses, bajo el nombre de Senenkare, quien después murió asesinada, sucediéndole así Tutankamón, que era su yerno. Tutankamón estuvo por cerca de 9 años. Cuando muere también, le sucede Ay, otro faraón, consejero de ahí de Akenatón, por 4 años, después Oremer por 27 años, estuvo Ramsés I, que asoció su trono con Seti I por 14 años, y después llega Ramsés II. El tiempo que transcurre desde Akenatón, cuando supuestamente muere a la edad de 30 años, y ahorita voy a explicar por qué supuestamente, hasta el tiempo que llega Ramsés II, son 54 años. Los arqueólogos nos dicen que cuando muere Akenatón, tiene 30 años. Entonces, los 30 años más los 54, pues nos dan una edad aproximada de 80 y tantos años, ¿sí? Que es la edad precisamente que tendría Moisés cuando recibe el decreto de Yahvé para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Porque nos dice la Biblia, a la edad de 80 años recibe el comando de Yahvé, porque aquellos que habían puesto precio a su cabeza ya habían muerto. ¿Y quiénes son los que habían puesto precio a la cabeza de Akenatón? Pues precisamente aquellos contrarrevolucionarios que lo quitaron del poder para restablecer el culto a Amón-Ra. Pero ¿será posible que el pueblo de Israel no haya sido conformado por hebreos como lo dice el Antiguo Testamento, sino por egipcios revolucionarios que lucharon por sus creencias en un solo Dios de luz? No existe otro pueblo monoteísta que pudieran liberar. Antes de este periodo histórico no hay una prueba arqueológica de la existencia del pueblo de Israel. No la hay. Y en el Museo del Cairo de Egipto podemos ver la única prueba que data donde se dice el primer nombre de Israel es en la estela de Israel, que fue encontrada en el templo funerario de Merenptah, sucesor de Ramsés II. Y de hecho coincide el nombre de los hijos de Isis y Ra-El, que son esa amalgama de Isis, que es la luna, y de Ra, que es el sol. Hay quien asocia la adoración de Akenatón al dios Sol con una imagen muy peculiar, un atardecer en el monte Sinaí y su gran parecido con el zarzal ardiente que vio Moisés. La imagen es muy elocuente. La última coincidencia entre Moisés y Akenatón es que según la Biblia, Moisés pasó el mando del pueblo de Israel a Josué, pues por mandato divino, él no podría entrar a la tierra prometida. Moisés murió a la edad de 120 años, y como lo relata el libro del Deuteronomio, por orden de Dios, el sepulcro de Moisés fue oculto a los ojos de los hombres, así que nunca se ha encontrado su sepulcro. Se cree que su muerte se dio en Moab, un lugar cercano a lo que ahora conocemos como Jordania. Curiosamente, Akenatón, siendo faraón, es el único que posee un sepulcro vacío en Egipto. Akenatón se dice que murió a los 30 años. Sin embargo, nunca se encontró su momia. Creo del único faraón que no se ha encontrado su momia. Lo que es la tumba que se encontró nunca fue ocupada. Es decir, Akenatón no murió a esa edad. ¿Verdad o solo coincidencia?
La historia de Akenatón nos habla de un faraón altamente religioso que guió a su pueblo a la verdad de un Dios lleno de luz, que dejó atrás la idea politeísta y unificó a sus descendientes en una vida de respeto fuera de Egipto. Una verdad arqueológica e histórica bastante similar a la obra del profeta Moisés. Constantino continuará con su búsqueda de esta verdad que demostrará que Akenatón y Moisés fueron la misma persona. La prueba irrefutable llegará a localizar el sepulcro de Moisés. Constantino asegura estar ya muy cerca de conseguirlo. Es por eso que está reuniendo los recursos necesarios para una próxima expedición a Medio Oriente. Hermanos, la Biblia dice claramente, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Solo Dios puede poner en claro la historia que la pluma de los escribas mentirosos quisieron promulgar. Y es que el hombre todo lo basa carnalmente, pero Dios es espíritu y todo lo basa en lo espiritual. Hay muchos escritores, investigadores y arqueólogos con evidencias encontradas que dicen que la historia de Moisés fue tomada de otras culturas por los hebreos, haciéndola suya, dándole su propia característica nacional. Es exactamente como ha ocurrido hoy con la pluma de los escribas mentirosos actuales, las insensatas. Ellas han sacado de la historia a Dios Madre Cristo Lisbeth, nuestra ayuda idónea, y con sus hechos han tratado de reescribir la historia que entre nosotros ha sido ciertísima, y han pretendido establecer la suya propia. Pero eso es algo que estos hombres perversos nunca podrán hacer. Más bien, por su infidelidad, se han condenado a sí mismos y los que los escuchan. Pero ya la luz está en nuestro medio, alumbrando, aclarando, destapando y juzgando con justicia y equidad. Amén. Aleluya.